como la ciencia de la cantidad referida a las magnitudes como en la geometría, a los números como en la aritmética o a la generalización de ambos como en el álgebra. Hacia mediados del siglo XIX, las matemáticas se empezaron a considerar como la ciencia de las relaciones o como la ciencia que produce condiciones necesarias. Trataremos la evolución de los conceptos e ideas matemáticas siguiendo su desarrollo histórico. Las matemáticas en la antigüedad. Las matemáticas son tan antiguas a lo largo del conocimiento humano. Desde el comienzo de la historia, las principales disciplinas surgieron en la necesidad del hombre de hacer cálculos con el fin de controlar impuestos y comercio y comprender las relaciones entre los números. Se habla que los países que utilizaban la antigüedad fueron Grecia, China, Egipto, Gran Bretaña, India, incas y mayas. Matemáticas en Grecia. La matemática griega o matemática helénica es la matemática escrita en el griego desde el 600 a.C. hasta el 300 después de Cristo. Las matemáticas griegas del periodo siguiente a Alejandro Magno se llaman en ocasiones las matemáticas helenísticas. Las matemáticas griegas eran las más sofisticadas que las matemáticas que habían desarrollado las culturas anteriores. Aplicación de matemáticas en Grecia. Los griegos tomaron elementos de las matemáticas de los babilonios y de los egipcios. La innovación más importante fue la invención de las matemáticas abstractas basadas en una estructura lógica de definiciones, axiomas y demostraciones. Los mayas. Los mayas fueron principalmente avanzados en matemáticas y en astronomía. Crearon un sistema de numeración como un instrumento para medir el tiempo y no para hacer círculos matemáticos. Para eso, los días, meses y años y con la manera en que organizaban el calendario. En astronomía realizaron cálculos de ciclos con gran precisión, considerando que eran realizados a vista simple sin emplear instrumentos como los telescopios. Las matemáticas en la Edad Media, siglo V y el siglo XV. La matemática interesa en Europa por el contacto con los árabes. Hasta esa época se conocía la geometría de los griegos, a la que no se le había agregado nada. El sistema de numeración decimal, posicional y con cero de longitudes, y generalizó por los árabes el álgebra y la trigonometría de los árabes. Los árabes proporcionaron a la cultura europea su sistema de numeración, que reemplazó a la numeración romana. Este sistema prácticamente no se conocía en Europa. Las matemáticas en el mundo islámico. La matemática islámica, también conocida como matemática árabe o matemática musulmana, se enriqueció en forma creciente a medida que los musulmanes conquistaron nuevos territorios. El Imperio Islámico estableció a lo largo del Oriente Medio, Asia Central, África del Norte, Iberia y parte de India, hizo aportes significativos en matemáticas en el siglo VIII. Finalmente, algunos matemáticos árabes lograron importantes avances en la teoría de números, mientras otros crearon una gran variedad de métodos numéricos para la resolución de ecuaciones. Las matemáticas en el Renacimiento. La historia de las matemáticas comienza en el Medio Oriente con Babilonia y Egipto, continúa en Europa, la Edad Media y el Renacimiento, hasta la transición del siglo XXI. En el siglo XVI sucedió el desarrollo del álgebra y un suceso muy importante fue la solución de las ecuaciones polinómicas de tercer y cuarto grado. Niccolò Fontana fue un matemático e ingeniero que con bajos recursos llegó a ser uno de los principales matemáticos del siglo XVI. Durante el siglo XVII tuvieron lugar los más importantes avances en las matemáticas desde la era de Arquímedes y Apolonio. El siglo comenzó con el descubrimiento de los logaritmos por el matemático escocés John Napier. La ciencia de la teoría de números, que había permanecido aletargada desde la época medieval, es un buen ejemplo de los avances conseguidos en el siglo XVII basándose en los estudios de la antigüedad clásica. Durante el siglo XVII tuvieron lugar los más importantes avances en las matemáticas desde la era de Arquímedes y Apolonio. El siglo comenzó con el descubrimiento de los logaritmos por el matemático escocés John Napier. La ciencia de la teoría de números, que había permanecido aletargada desde la época medieval, es un buen ejemplo de los avances conseguidos en el siglo XVII basándose en los estudios de la antigüedad clásica. Situación en el siglo XVIII.
Durante el resto del siglo XVII y buena parte del XVIII, los discípulos de Newton y Leibniz se basaron en sus trabajos para resolver diversos problemas de física, astronomía e ingeniería, que les permitió al mismo tiempo crear campos nuevos dentro de las matemáticas. Así los hermanos Jean y Jacques Bernoulli inventaron el cálculo de variaciones y el matemático francés Gaspard Monge la geometría descriptiva. Las matemáticas en el siglo XIX. A lo largo del siglo XIX los matemáticos se van haciendo más abstractos. En el siglo vivió Friedrich Gauss, que vivió desde 1777 hasta 1855, dejándonos a un lado a sus muchas contribuciones a la ciencia. En matemáticas puras hizo un trabajo revolucionario sobre funciones de variables complejo, en geometría y la sobreconvergencia de los dioses. Matemáticas a final del siglo XX. En la Conferencia Internacional de Matemáticos que tuvo lugar en París en 1900, el matemático alemán David Hilbert expuso sus teorías. La conferencia de Hilbert en París consistió en un repaso a 23 problemas matemáticos que él creía podrían ser las metas de la investigación matemática del siglo que empezaba. Si se habla del final de un siglo y comienza del siguiente, se tienen dos elecciones, ambos difíciles, una exageración, las matemáticas de los últimos 100 años, la otra es predecir las matemáticas de los siguientes 100. Las matemáticas en la actualidad. Hoy en día, las matemáticas se usan en todo el mundo como una herramienta esencial en muchos campos, entre los que se encuentran las ciencias naturales, la ingeniería, la medicina y las ciencias sociales, e incluso disciplinas que aparentemente no están vinculadas con ella, como la música. El conocimiento matemático del mundo moderno está avanzando más rápido que nunca. Teorías que eran completamente distintas se han reunido para formar teorías más completas y abstractas.